Hemos estado viendo algunos ejercicios de transferencia convectiva de masa para sistemas de flujo paralelo a placas planas, ¿ok? Cuando vayamos a resolver este tipo de ejercicios, lo primero que debemos identificar es si nuestro soluto o lo que se está difundiendo se difunde en una fase gaseosa o en una fase líquida. Dependiendo de ello, serán las ecuaciones que ocupemos para la fase gas o para la fase líquida. Y bueno, cuando hablamos de flujo paralelo en placas planas, se entiende que este proceso de difusión se lleva a cabo únicamente en dirección de una sola fase, es decir, en dirección unimolecular. ¿Ok? Para el flujo paralelo en placas planas no aplica la contradifusión equimolar, ¿no? Entonces nos quedamos únicamente con estas ecuaciones de aquí. ¿Ok? Bien, por aquí tenemos algunos números adimensionales que ya hemos estado ocupando y que vamos a seguir ocupando. Y también les comparto algunas de las leyes más conocidas para el cálculo de la concentración en la interfase, o en este caso en la superficie, cuando tenemos datos de equilibrio. Datos de equilibrio podemos relacionar la concentración de una fase con la otra, ¿no? Que bueno, esto lo vamos a ocupar más adelante, pero igual aquí se los comparto, aunque en esta que hice reparto, aquí en lugar de H debería ir una K que es el coeficiente de reparto. Bien, pero les decía, eso lo vamos a ocupar más adelante. Regresando un poco al flujo en paralelo en placas planas, dijimos que vamos a identificar primero si ese soluto se está difundiendo hacia un gas, como lo tenemos aquí, si es evaporación de líquidos hacia la fase gaseosa, o si ese compuesto que tenemos puede ser un compuesto sólido que se está difundiendo en un líquido, ¿no? Difusión de un compuesto hacia la fase líquida. Si estamos en este primer caso, estas serían las ecuaciones que aplicarían. Y lo siguiente sería identificar el número de Reynolds, ¿no? Porque dependiendo del número de Reynolds, sería la correlación que estaríamos utilizando. Para un Reynolds menor a 15.000, pues ocupamos estas ecuaciones. Y nos dice que para un Reynolds entre 15.000 y 300.000, pues vamos a ocupar estas ecuaciones. Ya hicimos un ejercicio anteriormente en el que el Reynolds nos daba por ahí del orden de los 4 millones. No obstante, como no teníamos otra correlación o no tenemos más información, ocupamos esta ecuación de aquí, ¿no? O sea, la podemos ocupar, pero bueno, por ahí se entiende que se incrementa el error para el cual fueron propuestas estas correlaciones, ¿no? Bien, y en el caso de líquidos podemos ocupar esta ecuación de aquí, que si vemos tiene un intervalo de aplicación tanto para régimen laminar como para régimen turbulento, siempre y cuando estemos entre 600 y 50.000 para el número de Reynolds. ¿Ok? Bien, este JD que vemos aquí es un otro parámetro dimensional que se ocupa en transferencia de masa. No tiene unidades. Pudiese confundirse en un principio como cuando veíamos la primera ley de Fick, que era el flux molar del compuesto A, pero en este caso es un número adimensional, ¿no? O sea, se puede confundir, pero lo aclaramos para que no tengamos esa confusión. Y vemos que este JD, aquí nos lo dice, con frecuencia el coeficiente de transferencia de masa se correlaciona con un factor adimensional JD, que se relaciona con el coeficiente de convectivo de transferencia de masa y el número de Sherwood. ¿Ok? Entonces es por ello que aquí encontramos esta correlación en función de JD, aquí JD, y la manera en que llegamos de JD a esta expresión que tenemos aquí abajo y a esta otra que tenemos aquí es partiendo de la definición de este parámetro adimensional que se llama JD, que nos dice que es la relación de estos números adimensionales, como lo tenemos aquí, el número de Sherwood entre el número de Reynolds y el número de Schmidt elevado a la 1/3. ¿Ok? Bien, entonces, si por ejemplo, para esta expresión
En lugar de poner JD ponemos estos números adimensionales. Una vez que reordenemos y despejamos de toda esa combinación el número de Sherwood, nos va a quedar esto de acá, ¿no? Lo mismo para la ecuación de aquí abajo. En lugar de JD ponemos estos números adimensionales, despejamos Sherwood, vamos a llegar a esto de acá y lo mismo para esto, ¿no? De ahí es que se obtienen estas correlaciones. ¿Ok? Bien, y este JD pudiera ser de utilidad en algún momento para relacionar algún otro parámetro, ¿no? En algunos casos esta correlación no se maneja únicamente JD. Y después, a partir de JD, pues se va haciendo la sustitución de números adimensionales y se va encontrando este Sherwood, ¿no? Que finalmente llegamos al mismo resultado. Que un procedimiento diferente, pero el resultado va a ser el mismo. Bien, ahora vamos a aplicar estas ecuaciones a este ejemplo que tenemos aquí. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online. Tenemos varios cursos que pueden ser de tu interés, son completamente gratis. Y si te suscribes, puedes tener acceso al material en PDF y también consultar de manera simultánea todos los videos que tenemos disponibles para ti. Okay, nos dice un gran volumen de agua a 26 grados centígrados fluye en paralelo sobre una placa de ácido benzoico que tiene una longitud de 0.244 metros. La velocidad del agua es de 0.061 metros sobre segundos. Y nos dice que la solubilidad del ácido benzoico en agua es de 0.02948 kilomoles por metro cúbico. Se nos pide calcular el coeficiente de transferencia convectivo de masa KL y el flujo específico NA, ¿no? El coeficiente de difusividad a esta temperatura es de 1.25 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Bien, es flujo paralelo sobre una placa plana. Tenemos que aquí, sobre esta superficie, imaginemos que este es el ácido benzoico, está circulando agua. Y inicialmente tenemos una concentración sobre la superficie y una concentración en el seno del fluido. ¿Ok? Bien, aquí tenemos de datos de concentración este dato de solubilidad. ¿Ok? Y vamos a considerar que esa concentración es la concentración en la superficie. ¿Por qué? Porque este dato que viene de la solubilidad lo que nos dice que es la máxima concentración de soluto que se puede disolver en el agua, en este caso, ¿no? Entonces, es decir, aquí en la superficie donde tenemos el ácido benzoico y tenemos esa interfase de ácido benzoico-agua, allí es donde se puede completamente saturar el agua con la concentración de ácido benzoico. Entonces, por eso es que vamos a considerar que ahí la concentración es de 0.02948 kilomoles por metro cúbico. Ok, y esta agua se está alimentando pura, o al menos sin una cantidad conocida de ácido benzoico. Por eso vamos a especificar que la concentración de ácido benzoico en el seno del fluido va a ser igual a 0. Bien, entonces aquí ya tenemos esos datos de concentración. Y si regresamos a la tabla que teníamos acá, dijimos que podíamos ocupar para líquidos. Como tenemos datos de concentración, vamos a ocupar esta ecuación para el cálculo del flujo específico del ácido benzoico, ¿no? Entonces, para esa ecuación requerimos datos de concentración que ya determinamos que van a ser este de aquí y este de acá. Y este valor de KL. ¿Ok? Bien, entonces para obtener ese valor de KL regresamos a estas tablas y flujo paralelo en placas planas aplica que tenemos que este ácido benzoico se está difundiendo en un líquido. Entonces sería en esa sección de aquí
las ecuaciones que nos van a servir para el cálculo que requerimos. ¿Ok? Nos dice que en principio debemos cumplir con este número de Reynolds que se encuentre entre 600 y 50.000. Y si cumplimos con eso, entonces podemos ocupar esa ecuación que tenemos acá, ¿no? Y este Sherwood, aquí vemos que tenemos este coeficiente de transferencia de masa, pero es para el caso de contradifusión molecular. ¿Ok? Bien, entonces vamos primero a calcular el número de Reynolds y vamos a despejar de esta ecuación este coeficiente para obtener ese coeficiente a condiciones de contradifusión molecular. Y después, en base a las ecuaciones que ya hemos estado viendo, podemos llevar ese coeficiente de contradifusión molecular a un coeficiente de transferencia para una difusión unimolecular. Ok, como lo tenemos aquí, ¿no? Podemos obtener este KL a partir de este KL0 que tenemos acá. Bien, entonces ya dijimos, vamos a utilizar esa ecuación. Entonces lo primero calculamos el número de Reynolds, densidad por velocidad por longitud entre viscosidad. Okay, recuerden esos datos de viscosidades y densidades, hay que buscarlos a 26.1 grados centígrados. Del apéndice I del Welty vamos a encontrar que para líquidos, aquí tenemos el agua a diferentes temperaturas, va a tocar interpolar. Si utilizan otra tabla que esté más completa, a lo mejor no requieren interpolar, pero de aquí yo tomé la viscosidad dinámica y tomé la densidad, y una vez que interpolamos, pues se obtuvo una densidad de 997.1 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad dinámica de 8.88 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Bien, los demás datos los da el ejercicio. La velocidad 0.061 metros sobre segundo. La longitud de 0.244 metros. Sustituimos en la fórmula para el cálculo del Reynolds y obtenemos que este es de 16.706. Esta es mucho menor a 50.000 y mayor que 600. Entonces podemos ocupar esa ecuación que se nos presentaba para el número de Sherwood, que es esta aquí, ¿no? Aquí ya tenemos el número de Reynolds y vamos a ocupar el número de Schmidt. Este lo calculamos a como se presenta al inicio de la tabla de números adimensionales. Ya tenemos este dato de viscosidad dinámica, tenemos la densidad y tenemos el coeficiente de difusividad. Con ello, el número de Schmidt es de 713. Bien, ahora que ya conocemos Reynolds y conocemos el número de Schmidt, pues podemos sustituir y calcular este número de Sherwood. Y el número de Sherwood, haciendo esas sustituciones, nos da un valor de 1143. Ahora que ya conozco este valor de 1143, de esta ecuación yo puedo despejar este coeficiente convectivo de transferencia de masa, como lo hago aquí. Sustituyo todos los datos que ya conozco. Sí, el número de Sherwood, el coeficiente de difusividad, la longitud, y voy a obtener que ese coeficiente convectivo de transferencia de masa para el caso de contradifusión molecular es de 5.86 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Ok, bien, entonces voy a esta tabla acá y veo que yo tengo este de aquí y requiero este de acá, ¿no? Entonces tengo KL subíndice 0 y yo requiero KL nada más, ¿no? Entonces igualo esos dos términos como lo hago aquí y bueno, puedo simplificar esta concentración con esta concentración, se me hace la unidad, me quedan únicamente que KL superíndice 0 es igual a KL por la fracción mol de B media logarítmica, ¿ok? Y si yo despejo KL, me quedaría como lo tengo aquí, ¿no? Bien, entonces yo ya conozco esto, solo me resta encontrar este valor
de fracción mol de B media logarítmica. Entonces para ello también aquí, si recordamos en esta tabla, para la fase líquida teníamos para fase gas, ya revisamos un ejercicio donde ocupábamos esto de acá, pero ahora como es fase líquida vamos a ocupar esto que tenemos aquí. ¿Ok? Y decíamos que esto BI es interfase o superficie, aplica de la misma manera. Entonces lo tenemos acá, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo conocer esa concentración en la superficie y en el seno del fluido de B? Ok, partimos de este diagrama y decíamos que aquí teníamos una concentración de A en la superficie y teníamos una concentración de A en el seno del fluido. Ok, digamos, este segundo punto es más sencillo de ver porque tenemos, si la concentración de A en el seno del fluido es 0, quiere decir que la fracción mol de A, en este caso, en el seno del fluido es 0. Es decir, que tenemos agua pura, por lo tanto, aquí nuestro compuesto B es el agua, la fracción mol del agua va a ser de 1, ¿no? La fracción mol de B en el seno del fluido es 1. Y, ok, bueno, aquí estos datos de fracción mol, como estamos en fase líquida, debía haberlos expresado como X, ¿no? En lugar de Y. Bien, para que no se confundan, bueno, ustedes aquí recuerden que es X en lugar de Y. ¿Ok? Debería quedar algo más o menos así. Ahora bien, para conocer esa fracción mol sobre la superficie, el dato que tenemos es de concentración. Analizando este dato de concentración, nos dice que tenemos 0.02948 kilomoles por metro cúbico. ¿Ok? Aquí es el agua, sería por metro cúbico de agua. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo tengo estos kilomoles y tengo un metro cúbico de agua, ¿ok? Entonces ese metro cúbico de agua lo puedo pasar a kilomoles. Bien, entonces si yo conozco la densidad que ya obtuvimos de las tablas a esa temperatura de 26.1 grados centígrados y sé que densidad es igual a masa sobre volumen, si yo despejo, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces mi densidad es esta de aquí, 997.1 kilogramos por metro cúbico. Y mi volumen es un metro cúbico, ¿no? Este volumen, ¿de dónde salió? De aquí, de este dato de concentración, que me dice que tengo esos moles por metro cúbico. Entonces lo voy a hacer en base a un metro cúbico. Por lo cual, en un metro cúbico, yo tengo 997.1 kilogramos. ¿Ok? Ahora esos kilogramos, yo sé que número de moles es igual a masa entre peso molecular. Entonces, si yo divido esta masa entre el peso molecular del agua, que son 18 kilogramos por kilogramo mol, aquí puede ser kilogramo mol o kilomol, lo van a encontrar reportado de ambas formas, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si es kilogramo mol o kilomol, se entiende que es lo mismo. Al momento de dividir esto, voy a obtener que de agua yo tengo 55.39 kilomoles, ¿ok? Ahora yo ya sé que por cada metro cúbico yo tengo 0.02948 kilomoles de ácido benzoico, que es lo que tengo aquí, y que tengo también 55.3934 kilomoles de agua, que es lo que calculé de esta manera, ¿no? Luego entonces, en total, en un metro cúbico yo voy a tener los moles de agua más los moles de ácido benzoico, y en total voy a tener esto, ¿no? Que son 55.4228 kilomoles. Eso es en total. Entonces, como yo ya conozco los moles de ácido benzoico y los moles de agua, tengo mi total, puedo dividir esto entre el total y esto entre el total, y voy a obtener la fracción mol para el ácido benzoico y la fracción mol para el agua. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi fracción mol de A en la superficie es de 5.32 por 10 a la menos 4. Y la fracción mol de B en la superficie es de 0.9994. ¿Ok? Entonces, desde aquí podemos ver que el ácido benzoico está muy diluido en este sistema. Y si nos vamos por ahí,
Y regresamos a estas ecuaciones que teníamos acá, donde decíamos que para un sistema muy diluido, como lo tenemos aquí, para fracciones de moles de A muy pequeñas, esta fracción mol de B media logarítmica es aproximadamente 1, ¿no? Entonces nos pudiéramos quedar ahí y decir que eso vale 1, regresarnos a esta ecuación que teníamos acá. Si esto vale 1, entonces KL va a ser igual al KL superíndice 0 que ya calculamos. ¿Ok? Pero vamos a aprovechar este ejercicio y vamos a calcular también la fracción media logarítmica para ver cómo nos resulta, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que en la superficie, esta es la fracción mol de B, que es esta que vamos a ocupar acá. Y ya dijimos que en el seno del fluido, como no tenemos, no teníamos ácido benzoico, entonces aquí el X, recuerden, este es X, la fracción mol de agua en el seno del fluido, o que es agua pura, va a ser 1. Aplicando eso en esta ecuación de la fracción media logarítmica, vamos a sustituir. Aquí va a ser 1 menos el 0.994 entre el logaritmo natural de 1 entre 0.994, ¿no? Aquí faltó un 0, pero recuerden, esto viene de acá, ¿no? Haciendo la división, esta fracción media logarítmica de B es muy cercana a 1, ¿no? 0.99973. ¿Ok? Entonces aquí se cumple que es un sistema muy muy diluido, donde esta fracción media logarítmica se aproxima a 1. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer la corrección, pues me va a quedar prácticamente el mismo valor. Entonces, de la ecuación que teníamos para calcular ese coeficiente de transferencia de masa, únicamente de la fase en una sola dirección, es decir, que el agua en este caso no se difunde hacia el ácido benzoico, me quedaría de esta manera, ¿no? 5.86 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Bien, entonces para conocer el flujo específico de A o el flujo molar de A, ya conozco KL, ya conozco mis concentraciones, simplemente sustituyo en esta ecuación y este es el valor de KL. La concentración en la superficie nos lo da la solubilidad. En el seno del fluido tenemos únicamente agua y nos va a quedar que este flujo específico molar es de 1.727 por 10 a la menos 6 kilomoles sobre segundo por metro cuadrado. No olvides suscribirte, dale like y comparte.